Hay páginas del Grimorio que hablan de criaturas, otras hablan de personas, pero existen unas pocas que parecen describir ambas cosas al mismo tiempo. Fueron escritas en lugares distintos, por personas que jamás se conocieron, y aún así, todas comienzan exactamente igual, con algo caminando sobre 4 patas, y todas terminan de la misma forma, con alguien jurando haber visto a esa cosa ponerse de pie. Esta página apareció con tierra húmeda entre sus hojas, y en el margen superior solo había una palabra: Chaneco. Todo ocurrió en un pequeño poblado llamado Santa María de los Pinos. Era uno de esos lugares donde el bosque comienza justo detrás de la última casa, donde cuando cae la noche, el silencio parece volverse más pesado que la oscuridad. La página habla de un hombre al que todos llamaban Tito. Había viajado para visitar a un viejo amigo llamado Daniel, quien acababa de heredar una cabaña escondida entre los pinos. Era un sitio aislado, sin señal telefónica, sin vecinos cercanos, solo bosque y kilómetros de senderos que desaparecían entre los árboles. Aquella noche cenaron temprano. Hablaron durante horas junto al fuego, hasta que Daniel propuso salir a caminar. Solo unos minutos, para respirar el aire fresco de la sierra antes de dormir. Antes de internarse en el bosque, pasaron por la única tienda del pueblo. La atendía una mujer mayor llamada Doña Remedios. Mientras Daniel pagaba una lámpara de petróleo, la mujer escuchó que caminarían por el monte. Entonces levantó la vista. ¿Van a entrar al bosque esta noche? Solo un rato, respondió Daniel. La anciana permaneció callada unos segundos. Después dijo algo que ninguno de los dos tomó en serio. Si escuchan algo, no lo busquen. No explicó nada más. Solo observó cómo se alejaban, como si supiera que aquella advertencia ya había llegado demasiado tarde. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. El bosque olía a pino, a tierra húmeda, a hojas secas. Pero conforme avanzaban, otro olor comenzó a mezclarse con el aire. Era agrio, pesado, como el de un corral abandonado. Daniel se detuvo, no porque hubiera visto algo, sino porque el bosque acababa de quedarse completamente en silencio. Los grillos dejaron de cantar, el viento desapareció, ni una sola rama volvió a moverse. Entonces escucharon un resoplido, lento, profundo, muy cerca. Las luces de los teléfonos recorrieron la oscuridad. Durante unos segundos no encontraron nada, hasta que distinguieron una enorme silueta escarbando entre la tierra. Solo podían ver el lomo, oscuro, cubierto de barro. Debe ser un cerdo, susurró Daniel. Ninguno de los dos dio un paso. Esperaban que el animal siguiera su camino. Pero ocurrió algo mucho peor. La criatura dejó de escarbar. Permaneció inmóvil, como si hubiera escuchado sus respiraciones. Después comenzó a incorporarse. No fue un movimiento rápido, fue lento, doloroso. Los huesos comenzaron a crujir, el lomo se estiró, las patas delanteras se alargaron poco a poco. Las pezuñas parecían abrirse mientras buscaban apoyarse sobre la tierra. Tito sintió que las piernas dejaban de responderle.
porque comprendió algo que ningún ser humano debería ver. Aquello estaba intentando ponerse de pie, y lo consiguió. La criatura terminó erguida sobre 2 patas. Era más alta que cualquier hombre. Conservaba el cuerpo de un enorme cerdo, pero sus brazos terminaban en manos demasiado largas. La cabeza permanecía ligeramente inclinada, como si aquella postura todavía le resultara extraña. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil, observándolos. No gruñó, no atacó, solo los miró, como si estuviera recordando cómo debía permanecer de pie. Fue suficiente. Los dos corrieron sin mirar atrás. Las ramas golpeaban sus rostros. Las piedras hacían resbalar sus botas. Ninguno se atrevió a volver la cabeza. Solo cuando llegaron a la cabaña, cerraron la puerta con el viejo cerrojo de madera. Permanecieron varios minutos en silencio, hasta que Daniel habló. «Dime que también lo viste». Tito únicamente asintió. Los dos sabían que aquello no había sido una ilusión. A la mañana siguiente regresaron al pueblo. Entraron a la vieja cantina. El cantinero escuchó toda la historia sin interrumpirlos. Cuando terminaron, dejó lentamente el vaso que estaba limpiando. «Aquí lo llaman el chaneco». Daniel preguntó si se trataba de una vieja leyenda. El hombre negó con la cabeza. «Las leyendas hablan del pasado. Esto todavía camina». Contó que hace muchos años un hombre había engañado y robado a casi todo el pueblo. Algunos aseguraban que una bruja lo maldijo antes de morir. Otros decían que simplemente desapareció en el bosque, pero nadie lograba ponerse de acuerdo sobre su aspecto. Cada persona describía algo diferente. Solo existía una coincidencia. Todos aseguraban haberlo visto levantarse sobre 2 patas. Antes de despedirse, el cantinero hizo una última advertencia. «¿Tuvieron suerte?» «¿Por qué?» El viejo miró hacia la sierra y respondió con una calma que resultó más inquietante que cualquier grito. «Porque todavía estaba aprendiendo». Aquella frase no tuvo sentido hasta la mañana siguiente. La lluvia había dejado el camino cubierto de lodo. Frente a la cabaña apareció un rastro perfectamente marcado. Las primeras huellas eran de un enorme cerdo. Después, los pasos comenzaban a caminar. Cada marca parecía más larga, más recta, más humana. Hasta que varios metros después, solo quedaban huellas de 2 pies que regresaban lentamente hacia el bosque. El grimorio nunca afirma que aquella criatura fuera realmente el chaneco. Solo conserva una coincidencia. En todas las páginas relacionadas con esta serie, la entidad parece haber aprendido algo nuevo entre un encuentro y el siguiente. Primero, aprendió a levantarse, y eso me hizo preguntarme algo. Si una criatura puede aprender a caminar, ¿qué más podría aprender con el tiempo? Cuando cerré el grimorio pensé que la historia había terminado, pero al volver a abrirlo, la siguiente página ya estaba escrita. Entre sus hojas había restos de maíz seco, y al margen, una sola frase: «Ya conoce tu nombre». Hay páginas del grimorio que parecen escritas por distintas personas. Cambian los nombres, cambian los pueblos,
cambian las fechas, pero de vez en cuando aparece una frase que se repite demasiado. No respondió con su propia voz. Esta página llegó cubierta de hojas secas de maíz. Algunas estaban quebradas, otras parecían haber sido sacadas mientras alguien avanzaba entre ellas. La página habla de un campesino llamado Julián. Había vivido toda su vida en una pequeña comunidad rodeada de maizales. Conocía el campo mejor que cualquier otra persona. Sabía distinguir el sonido del viento, el de un coyote, el de un jabalí. Incluso podía reconocer cuando un conejo cruzaba entre las plantas. Por eso la primera noche comprendió inmediatamente que algo no estaba bien. No era el ruido, era la forma en que ocurría. Las hojas se movían, pero el aire permanecía completamente inmóvil. Parecía que algo avanzaba lentamente entre las hileras de maíz, desde abajo, como si se arrastrara. Los perros comenzaron a gemir. No ladraban, solo permanecían inmóviles mirando hacia el campo. Julián tomó una linterna, iluminó las primeras filas. No encontró nada. El movimiento cesó en cuanto la luz tocó las plantas. Pensó que habría sido un animal. Entró nuevamente a la casa, pero aquella noche casi no durmió. La siguiente madrugada ocurrió exactamente lo mismo. El maíz volvió a moverse, siempre desde el mismo lugar, siempre demasiado despacio, como si aquello no tuviera prisa. Julián caminó unos metros, iluminó nuevamente el sembradío. Entonces distinguió una silueta. Era baja, mucho más grande que un perro, pero demasiado pequeña para una persona. Permanecí inmóvil, oculta entre los tallos, y entonces desapareció. No corriendo, no saltando, simplemente dejó de estar donde la luz la alcanzaba. Al amanecer decidió hablar con un viejo vecino llamado Don Mateo. Cuando terminó de contarle lo sucedido, esperaba escuchar una explicación sencilla. Quizá un animal, quizá un ladrón, pero el anciano permaneció callado durante varios segundos. Después preguntó algo inesperado. «¿Te llamó por tu nombre?» Julián frunció el ceño. «¿Cómo dice?» Don Mateo negó lentamente. «Entonces todavía no». Aquella respuesta lo inquietó mucho más que cualquier historia de aparecidos. Esa misma noche decidió esperar. Apagó todas las luces de la casa. Se sentó en el porche con una linterna y una vieja escopeta. Las horas pasaron lentamente, hasta que el maíz volvió a moverse. Primero una fila, después otra más, como si algo avanzara directamente hacia él, muy despacio, arrastrándose. Entonces lo vio, una figura humana, o casi. Se desplazaba boca abajo. Los brazos parecían demasiado largos. Las piernas se doblaban en direcciones imposibles. Su cuerpo avanzaba con movimientos torpes, como si todavía no entendiera cómo debía moverse un ser humano. Julián permaneció inmóvil, la criatura también. Después levantó lentamente la cabeza y habló. «Julián». Era la voz de su esposa, la misma voz, el mismo tono, pero las palabras sonaban extrañas, como si alguien estuviera pronunciándolas después de escucharlas una sola vez. «Julián, ¿ya vas a dormir?»
Cada palabra parecía separada por un silencio incómodo, como si aquella cosa todavía estuviera aprendiendo a hablar. Julián sintió que el cuerpo dejaba de responderle, porque su esposa dormía dentro de la casa. No podía estar en el maizal. La criatura permaneció inmóvil unos segundos. Después comenzó a incorporarse, no completamente, solo un poco más que la última vez. Apoyó una rodilla, luego la otra. Sus movimientos parecían menos torpes, más firmes, como si aquella postura ya no le resultara desconocida. Entonces sonrió. No tenía ojos, solo una piel lisa donde deberían estar. Pero la boca sonríe exactamente igual que una persona. Julián levantó la escopeta, disparó. El estruendo recorrió todo el sembradío. Cuando llegó al lugar donde había visto a la criatura, ya no había nada, ni sangre, ni cuerpo, solo las plantas dobladas y un rastro. Las primeras marcas parecían hechas por algo que se había arrastrado. Después, el camino continuaba con huellas cada vez más firmes, cada vez más humanas, hasta perderse entre la oscuridad. El grimorio nunca explica qué vio realmente Julián aquella noche. Solo conserva un detalle que aparece subrayado en esta página. No intentó atacarlo. Primero, pronunció su nombre. En la página anterior, aquella presencia apenas lograba mantenerse de pie. Ahora, ya intentaba hablar. Y si eso era cierto, solo quedaba una pregunta. ¿Por cuánto tiempo tardaría en aprender a imitar una voz perfectamente? Cuando cerré el grimorio pensé que será la última página, pero al abrirlo de nuevo, la siguiente ya estaba escrita. No tenía tierra, no tenía ojos, solo 3 marcas sobre el papel, como si alguien hubiera golpeado la página con los nudillos. Hay páginas del grimorio que parecen terminar una historia, pero cuando aparecen junto a otras, solo muestran el final de un mismo aprendizaje. La primera hablaba de algo que apenas lograba caminar sobre 2 patas. La segunda, de una presencia que ya intentaba pronunciar un nombre. Esta tercera página es distinta, porque quien la escribió nunca describió una criatura, solo escribió una advertencia. No le abras. La página habla de un ganadero llamado Eusebio. Vivía solo con su esposa en un pequeño rancho perdido entre las montañas de Chihuahua. La casa más cercana estaba a varios kilómetros. Después del anochecer, el único sonido que rompía el silencio era el viento entre los pinos y algunas noches el aullido lejano de los coyotes. Eusebio llevaba toda la vida trabajando en el campo. No era un hombre que creyera fácilmente en leyendas, pero sí respetaba una regla que había escuchado desde niño. Nunca abras la puerta si alguien llama después de medianoche. Aquella noche de invierno despertó por un ruido extraño. Los perros no ladraban, gemían, escondidos bajo la mesa, mirando fijamente hacia la puerta. Entonces escuchó 3 golpes. Pensó que algún vecino necesitaba ayuda. Se acercó a la puerta. ¿Quién anda ahí? Durante unos segundos no obtuvo respuesta, hasta que una voz habló desde el otro lado. Soy yo. Era la voz de don Ramiro, su vecino.
Pero había algo extraño. Las palabras parecían demasiado lentas, como si quien las pronunciaba hubiera aprendido a decirlas poco antes. «Ábreme». Eusebio sintió un escalofrío, no por la voz, sino porque don Ramiro jamás habría cruzado el monte en plena madrugada. Se acercó a la pequeña ventana junto a la puerta. Intentó mirar sin hacer ruido, pero vio unos pies descalzos, cubiertos de barro. Después las piernas estaban dobladas hacia atrás, como si pertenecieran a un animal que hubiera aprendido demasiado tarde cómo debía mantenerse erguido. Eusebio levantó lentamente la linterna y entonces comprendió que aquello no era su vecino. Era demasiado alto. Los brazos eran desproporcionadamente largos. Los dedos rozaban la madera de la puerta como si nunca antes hubieran tocado una superficie lisa. El rostro no parecía un rostro, solo una piel gris tensada sobre algo que intentaba imitar una cara humana. La criatura inclinó ligeramente la cabeza y volvió a hablar. Esta vez ya no era la voz de don Ramiro, era la de su esposa. La misma respiración, la misma forma de pronunciar cada palabra. «Eusebio, abre». Dentro de la casa, su verdadera esposa seguía dormida. Él podía escuchar su respiración detrás de la habitación. Aún así, la misma voz seguía hablándole desde el otro lado de la puerta. La criatura permaneció inmóvil, esperando, como si supiera que la paciencia también podía abrir puertas. Entonces volvió a llamar, pero esta vez la voz era distinta. Era exactamente la de Eusebio. «Abre». Escuchar sus propias palabras pronunciadas desde el exterior le heló la sangre. Comprendió que aquella cosa ya no estaba aprendiendo, ya había aprendido. Apagó la linterna, retrocedió sin hacer el menor ruido. Los golpes continuaron durante varios minutos, siempre 3, siempre con el mismo ritmo, hasta que poco antes del amanecer cesaron. Cuando salió al patio encontró un rastro sobre el barro. No eran huellas de un animal, tampoco de una persona. Las primeras marcas parecían hechas por algo que había caminado torpemente sobre 2 patas. Pero conforme avanzaban hacia el bosque, los pasos se volvían completamente humanos. Esa tarde Eusebio bajó al pueblo. Buscó la casa de don Ramiro. Fue entonces cuando descubrió algo que jamás olvidaría. El viejo había muerto 2 días antes. Había caído por un barranco durante una tormenta. No había ninguna posibilidad de que hubiera estado llamando a su puerta la noche anterior. Desde entonces, en aquel rancho nadie vuelve a abrir cuando alguien llama después de medianoche. No importa quién diga ser, no importa la voz que escuchen, porque hay quienes aseguran que en algún punto de la sierra todavía camina algo que primero aprendió a ponerse de pie, después aprendió los nombres, luego las voces y finalmente aprendió a esperar del otro lado de una puerta. El grimorio nunca afirma que las 3 páginas hablen de la misma entidad. Solo conserva una anotación escrita con una tinta diferente, una frase que aparece al margen de las 3. Nunca encontraron 2, siempre describieron a 1. Durante mucho tiempo pensé que eran simples leyendas rurales, 3 historias parecidas, 3 pueblos distintos. Pero al leerlas una tras otra, la sensación fue otra. No parecía que estuviera leyendo 3 encuentros diferentes. Parecía estar viendo el mismo proceso, como si algo hubiera pasado años aprendiendo a parecerse a nosotros. Y cuando cerré el grimorio,
descubrí un último detalle. La siguiente página estaba completamente en blanco. No había nombres, no había fechas, solo una frase escrita en el centro. Ya no necesita aprender. La página del grimorio termina aquí, pero el grimorio nunca se queda sin historias. A veces, solo espera que alguien más voltee la siguiente. Buenas noches, lector.